Bien, vamos a ordenar o comparar fracciones. Es lo mismo. Si yo ordeno, las estoy comparando, y si las comparo, las estoy ordenando. El primer caso, si tienen el mismo numerador. Si tienen el mismo numerador, sabemos que la fracción es una división. Si yo divido por un número más grande, pues el que divide por un número más grande, es el más pequeño, la fracción más pequeña. Pues si yo divido 3 entre 5, va a ser más pequeño que si divido 3 entre 2. 3 entre 5 da 0, algo y 3 entre 2 da 1,5. Por lo tanto, fijaros, va a ser más pequeño, claramente, el 3 quintos que el... vamos a poner que es más pequeño que el 3 cuartos, porque estoy dividido por uno mayor, y el más pequeño, a ver qué ha pasado aquí, ahí va, y el más pequeño, que es más pequeño que el 3 medios, que es el más grande de todo. ¿Vale? Muy fácil. Cuando tengo el mismo numerador, el más pequeño es el que tiene el denominador más grande. Bien. ¿Y si tienen el mismo denominador? Pues si tienen el mismo denominador, el más grande va a ser aquel que tenga el numerador más grande. Y el más pequeño va a ser el que tenga el numerador más pequeño. Este concepto es súper importante, es decir, el numerador más pequeño, teniendo el mismo denominador, es la fracción más pequeña. Entonces, en este caso, la más pequeña es 2 quintos. 2 quintos. Después le sigue 3 quintos. Y por último, 7 quintos. Voy a cambiar en lugar de puntos y comas, pongo menores, para que quede claro que vamos de menor a mayor. Bien, el caso más difícil es que no tenga ni los mismos numeradores ni los mismos denominadores. Esto es un caso típico de examen. Ordena estas fracciones sabiendo esto. Bien, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular el mínimo. Para calcular el mínimo, lo primero, descomponer. 10 no es necesario descomponerlo así con la barrita y esto. Es muy fácil. 10 es 2 por 5. Descomponemos 5. Bueno, fijaros, descomponemos los denominadores solo, ¿vale? 4. ¿Cómo se descompone 4? Pues 4 es 2 al cuadrado. Y por último no, 3 es 3. Y 20, que es el que sería un poquillo más complicado, 20 es 4 por 5, ¿verdad? Por lo tanto es 2 al cuadrado por 5. Bien, ya fijaros, voy a darle un poquito de espacio para que se vea más claro. He descompuesto los denominadores. ¿Vale? Y ahora tengo que hacer el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de todos los denominadores. De 10, 5, 4, 3 y 20. Tengo que hacer el mínimo común múltiplo de todo eso. ¿Cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Pues eran comunes y no comunes a mayor exponente. Es decir, los números distintos que tengo ahí son el 2, el 3 y el 5. ¿Vale? 2, ¿veis? 2, 3 y 5. ¿De acuerdo? Pero tengo que sacar a mayor exponente, por lo tanto tengo que coger el 2 al cuadrado. Los otros no tienen mayor exponente, no tienen 5 el 5, el 3 3. Si yo multiplico todo eso, eso me da 60. Ese es el mínimo común múltiplo. Pues entonces tengo que coger, para poder ordenar estas fracciones, este denominador. ¿De acuerdo?
Y atención a lo que vamos a hacer ahora. Tengo que coger ese denominador, por lo tanto yo le voy a poner en todas las fracciones ese denominador. Vamos a ver, a todas las fracciones. Fijaros, a mí me gusta ponerlo debajo justamente de la fracción que quiero ordenar. Vamos a ver. 60. 60. No me quiere hacer caso. 60 y la última 60. ¿Y qué hago ahora? Pues muy simple. 60 entre 10, ¿vale? Divido el denominador que he calculado, el mínimo común múltiplo. Si no soy capaz de calcular el mínimo común múltiplo, pues podría hacer la multiplicación de todo esto, pero me daría un número mucho más grande y dividiríamos entre un número mucho más grande. Sería bastante más complejo. Pues fijaros, 60 entre 10 da 6. Y el resultado lo multiplico arriba. 6 por 3, 18. 18. 60 entre 5 daría 60 entre 5 daría 12. 12 por 8, 96. Pues 96. Ahora tendríamos 60 entre 4. 60 entre 4 da 15 por 7. 60 entre 4 da 15 por 7 da 105. A ver. 105. 60 entre 3 da 20 y 20 por 1, 20. 60 entre 20 da 3 y 3 por 9, 27. Y ahora, bueno, ¿cuál es la más pequeña? Claramente la más pequeña es la que tiene el numerador más pequeño. El numerador más pequeño es esta de aquí. ¿Veis? ¿Por qué? Porque ya he conseguido lo mismo que teníamos aquí. Si tiene el mismo denominador, ¿veis? Tengo el mismo denominador. Y la más pequeña es esta. ¿Y esta a quién correspondía? A esta. Pues fijaros, cojo, copio, control V. Perfecto, esta es la más pequeña. ¿Por qué estoy ordenando estas? Porque son las originales las que me piden que ordene. No voy a ordenar esta, que es la que he hecho yo, para saber cuál es la más pequeña. La siguiente más pequeña corresponde a 20 sesentavos, que realmente corresponde a un tercio. Pues la copio y la pego. Menor que la siguiente más pequeña es esta, 27 sesentavos. Pues esta la pego. ¿Cuál es la siguiente más pequeña? La siguiente más pequeña es la de 96 sesentavos, que corresponde a 8 quintos. Y la última, la más pequeña de todas, es la de, perdón, la más grande de todas, es esta, 7 cuartos. Y ya habríamos ordenado. Esto evidentemente es más complicado, pero es que no teníamos nada común.